Vamos a continuar, estamos hablando sobre la temática formas de honrar a Dios. Amén. Hemos estado hablando de distintas maneras, distintas formas en las que nosotros podemos expresar nuestra honra. Podemos decirle al Señor que lo honramos. Amén. Y yo quisiera preguntar, hemos hablado 5. Hemos mencionado 5, amén, pero no vean sus notas, ok, ya lo estoy viendo que bajaron, ok, levanten la cara, por favor, véanme, amén. ¿Alguien me puede decir por lo menos 3 formas de honrar a Dios que las hemos mencionado? Número 1, amén, con el corazón, amén. Número 2, a ver, número 2, podemos honrar a Dios con nuestras palabras, exactamente. Es que no escucho quién me está hablando. Allá la hermana que ya por allá ya no alcanzo a mirar, ¿verdad? Bien. Pero entonces podemos honrar a Dios con el corazón, podemos honrar a Dios con nuestras palabras. Tercero, mencionamos que podemos honrar a Dios, bueno, con nuestro tiempo. La semana pasada lo mencionamos. Es la número 5. La número 3, ¿alguien recuerda? Con nuestro testimonio, exactamente. Podemos honrar a Dios con nuestro testimonio. Y había una número 4, ya la hermana dijo la número 5, pero ¿alguien sabe la número 4? Con nuestro servicio. Entonces podemos honrar a Dios de muchas maneras, y solamente vamos a hablar de 7 maneras, aunque pudiéramos seguir mencionando distintas formas en que la Biblia nos enseña a nosotros, nos ayuda a nosotros como hijos de Dios a expresar toda nuestra honra, nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Hemos hablado de que Dios es digno de recibir toda la honra. No hay nadie más digno que Dios, aleluya, para recibir, quien merezca la honra. Bueno, la Biblia nos enseña distintas formas: honrar a Dios con el corazón, honrar a Dios con el testimonio, honrar a Dios con las palabras, con el servicio, con nuestro tiempo. Hoy vamos a añadir o vamos a hablar de la 6ª forma en la que nosotros podemos honrar a Dios. Y esta tarde el tema es honrar a Dios con nuestras finanzas, amén. Podemos honrar a Dios de muchas formas, y una de ellas es precisamente en la manera en que nosotros usamos, o el propósito que nosotros le damos a los recursos que Dios pone a nuestro alcance. La forma en la que gestionamos nuestro dinero, cómo administramos, cómo manejamos las riquezas, cómo manejamos los recursos que Dios pone, los talentos, las capacidades, las habilidades que Dios puso en nuestras vidas, que Dios nos confió. Amén, porque la Biblia es clara: todo es tuyo, dijo el rey David. Amén, todo es tuyo. De lo recibido de tu mano nosotros te damos, amén, pero lo hemos recibido de Dios. La Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Dios ha dispuesto, nos ha confiado recursos, y es a través de la manera en que nosotros los usamos que podemos honrar a Dios o hacer todo lo contrario. Mire lo que dice la Biblia, el Salmo 96, versículo número 8, la Nueva Traducción Viviente, dice: denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas y entren en sus atrios. Esto lo dice el salmista, pero el proverbista en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 9, es muy claro, y él dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, honrar a Dios con nuestras finanzas es una de las maneras en que nosotros podemos expresarle al Señor que, aleluya, Él es nuestra prioridad, que sus mandamientos, sus principios son los que nos ayudan a nosotros a gestionar o administrar nuestros recursos económicos. ¿A quién sigue usted? ¿Qué dirección sigue? ¿Cuáles pautas usted sigue a la hora de establecer un presupuesto? A la hora de cómo usted
usted invierte, cómo usted maneja los recursos que usted tiene a su disposición. ¿Qué son las pautas? ¿De qué manera usted está gestionando su dinero? ¿Lo está haciendo a la luz de los mandamientos, de los principios bíblicos, o lo está haciendo por sus impulsos, o se está dejando llevar por el mover, aleluya, que de la atmósfera que está en nuestro alrededor? Porque a veces le damos más valor, más peso a lo que sucede en derredor nuestro que a lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Y qué nos dice Dios? Mire, otra versión de Proverbios capítulo 3 versículo 9, la traducción lenguaje actual, dice de la siguiente forma, dice: demuéstrenle a Dios. Mientras que la anterior versión, que es la Reina Valera del 60, dice: honren a Dios con sus bienes. Esta versión dice: demuéstrenle a Dios. Usted está honrando a Dios demostrándole. ¿Qué le demostramos al Señor? Que para ti Él es lo más importante. Dale todo lo que tienes y de todo lo que ganes. Entonces, nuestra actitud hacia el dinero y los bienes que tenemos, aleluya, la forma en que administramos, esta manera en que gestionamos nuestras finanzas, hablan y dicen si realmente Dios es nuestra prioridad. Jesús también lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 6 versículo número 21, la versión Dios habla hoy, dice: pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, el dinero, las posesiones, la riqueza, los bienes materiales son una de las maneras en que nosotros podemos honrar al Señor. Pero escuche también, porque quizás usted ha oído que la Biblia no habla de finanzas, pero la verdad es que la Biblia es un libro que habla mucho acerca de finanzas. De hecho, es uno de los 3 temas principales que se tratan en la Biblia. Simplemente usted podrá encontrar más de 2300 versículos exclusivamente hablando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca de las finanzas, acerca de los bienes materiales. Cuando hablamos del ministerio de Jesús, estadísticas señalan lo siguiente: Jesús habló del dinero con mucha frecuencia. De hecho, se dice que el 15% de sus predicaciones tenían que ver con finanzas, tenían que ver con talentos, tenían que ver con algún tipo de bien material. Jesús habló también en sus predicaciones, el 15% de sus predicaciones de Jesús aquí en la tierra tenían que ver con las finanzas. Pero también un dato interesante es que de las 39 parábolas que usted encuentra en los evangelios, 11 de ellas hablan precisamente de este tema, de la manera en que nosotros gestionamos nuestras finanzas. ¿Qué quiero decir con esto? Es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad honrar a Dios con nuestras finanzas. Y yo quiero que me permita mencionar algunas maneras en las que nosotros podemos honrar a Dios a través de nuestras finanzas. Y son 5 puntos los que voy a mencionar en este tema, pero hoy solamente voy a tocar los dos primeros puntos de esta temática: honrar a Dios a través de nuestras finanzas. La primera manera que quiero mencionar, a fin de que podamos lograr honrar a Dios con nuestras finanzas, es reconociendo que Dios es el dueño de todo. Usted honra a Dios con sus finanzas cuando usted reconoce, cuando usted asume esta verdad, este principio: Dios es el dueño de todo, yo solamente soy administrador de todo. Amén. Dios es el dueño, yo soy el administrador. Esta idea, esta verdad, hermanos, establece, aleluya, que todo proviene de Dios. Amén. Que todo viene de parte del Señor. Es quizás esta la primera y gran barrera con la que nosotros tenemos que lidiar.
Amén. Con la que nosotros tenemos que batallar. El hecho de entender que Dios es el dueño de todo y nosotros solo somos administradores de todo. Este principio bíblico principio financiero bíblico, hermanos, hace una diferencia tremenda. Amén. Los millonarios de primera generación en los Estados Unidos reconocieron esta verdad. Amén. Aunque ahora su descendencia en muchos de los casos ha tomado otros caminos, lo cierto es, aleluya, que el hecho de reconocer que Dios es el dueño de todo hace una diferencia poderosa en el uso y administración de nuestros recursos. Cuando nosotros no reconocemos a Dios como el dueño de todo, como quien está al frente de todo, entonces vamos a estar, hermanos, bastante presionados. Vamos a empezar a batallar con una sobrecarga. De hecho, cuando uno va a la parábola del hijo pródigo, uno se da cuenta, hermanos, que el hijo pródigo empezó a manejar sobrecarga financiera cuando se fue de casa quitándole a su padre. Él le quitó el dinero a su padre y le dijo: dame lo que me pertenece. Y cuando él dijo: eso es mío, se fue de su casa y entonces empezó a faltarle y empezó a escasear hasta que lo malgastó todo. Y cuando ya no tuvo nada, la Biblia dice que entonces tuvo que buscar una manera de ni siquiera vivir. Ahora tenía que sobrevivir. Lo que él podía hacer es solamente encontrar alguna manera de sobrevivir, porque eso es lo que sucede cuando nosotros empezamos, aleluya, en esa falta de no reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Sabe que esta cifra que voy a mencionar está citada en el mes de marzo de este año 2025? Pero del año 2020 al 2025, la deuda pública en los Estados Unidos, hermanos, ha crecido enormemente. Amén. En estos últimos 5 años, la deuda pública se disparó terriblemente. Y estamos hablando de que actualmente en los Estados Unidos la deuda pública asciende a 36,56 billones de dólares. 36,56 billones de dólares. Esto nos habla de una sociedad sobrecargada financieramente. Amén. Pero aleluya, si nosotros vamos a la cultura en la que nosotros estamos envueltos actualmente, el materialismo, amén, las cuestiones que tienen que ver, aleluya, con asuntos financieros, hermanos, el ser humano se ha olvidado de Dios. Y el ser humano dice: esto es mío, amén, esto es mío. Y no reconocen que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. La sobrecarga económica, la deuda pública de nuestra sociedad, hermanos, tiene una causa, tiene una razón. El ser humano, tal cual el hijo pródigo, ha tomado, aleluya, lo que le pertenecía a Dios y se lo está gastando y lo está malgastando y lo está administrando equivocadamente. Hermano, la deuda de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos es abismal, es terrible. Toda esa sobrecarga financiera es el resultado de no administrar las finanzas para honrar el nombre de Dios. Cuando no honramos a Dios, vamos a sufrir terriblemente de una sobrecarga. Por eso es importante que nosotros, aleluya, tomemos esta filosofía de vida a la hora de administrar nuestras finanzas. Todo es de Dios. Yo solamente estoy aquí
para administrar lo que a Él le pertenece. ¿Cuántos dicen amén a esto? Le damos un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. El Salmo capítulo 24, versículo número 1 y 2 dice lo siguiente: la tierra es de ¿quién? ¿Está ahí? ¿La tierra de quién es? Del Señor. Y no solamente la tierra, sino todo lo que hay en ella. El mundo y todos los habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Tenemos que reconocer que todo es del Señor. Amén. Este es el primer principio. Esta es la primera manera en que nosotros podemos honrar a Dios a través de nuestras finanzas, reconociendo que todo es de Dios. Mire, estas tres vertientes. El capitalismo dice: lo que es mío y yo voy a guardarlo y a gastarlo como yo quiero. El comunismo dice: lo que es tuyo es mío y se puede tomar y dárselo a alguien más. Pero ¿sabe qué dice el cristianismo? El cristianismo dice: lo que tengo no es mío, lo que tengo es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tenemos le pertenece al Señor, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Pero Dios no solamente es el dueño de todo lo que tenemos, sino que también es la fuente de todas y cada una de las provisiones. Escuche esto, sobre todo los jóvenes que están aquí, tomen esto en su corazón. Esto hace la diferencia en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Hay que reconocer que todo le pertenece al Señor, y de Él vienen todo tipo de provisiones. Cuando yo asumo esta verdad en mi vida, entiendo que entonces la fuente para mi vida no es mi trabajo, no es mi salario, no es cómo está la economía, no es cuántos ahorros he logrado, tener en el banco. Mi fuente y mi seguridad están en el Dios al cual le pertenecen todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que usted y yo no podemos poner la seguridad en aquellas cosas que con tanta facilidad se nos pueden quitar. Usted puede tener un buen trabajo ahora, pero el día de mañana ese trabajo se le puede quitar en cualquier momento. Amén. Usted puede tener un buen salario hoy y el día de mañana usted puede perder los beneficios de un buen salario. Pero cuando tu fuente es Dios, aleluya, tú tendrás la provisión segura. Tú tendrás una provisión que nunca te va a faltar. El salmista dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No solamente Él es el dueño, Él es la fuente de cada una de mis provisiones. Por eso es importante que tú y yo reconozcamos a Dios como el dueño de todas las cosas. Quizás usted ha leído Génesis en el capítulo número 26, versículos 15 en adelante. Es la historia, aleluya, de Isaac y sus siervos, que dice la Biblia que ellos habían abierto pozos. Amén, que Abraham había hecho y que los habían vuelto a abrir. Y entonces, aleluya, dice la escritura que abrieron pozos, pero esos fueron causa de conflicto, de tal manera que dice que Isaac le puso por nombre a uno riña o pelea y al otro pleito o disputa. Amén. Estos pozos, aleluya, fueron motivo de discordia, fueron motivo de peleas, fueron motivo de pleitos, de riñas. Y entonces, aleluya, Isaac tuvo que dejar esos pozos atrás. Seguramente, aleluya, pudo haberse desanimado, pudo haberse decepcionado, pudo haberse sentido desesperanzado. Sin embargo, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Isaac se movió a otro lado y volvió a cavar
pozos y nuevamente encontró agua, aleluya, para poder subsistir. Y ese pozo que abrió Isaac en Génesis capítulo 26, versículo 22, mientras que los otros pozos les puso pozo de pleito, aleluya, pozo de riña, aleluya, a este último pozo Isaac le puso el nombre de ampliación, o también espacio abierto. Amén. Cuando Isaac vio, aleluya, que volvió a brotar agua de ese pozo, dijo: aquí hay ampliación, aquí hay un espacio abierto. ¿Y sabe por qué lo hizo? Dice el versículo 22: el Señor nos ha dado mucho. Aleluya. Cuando tu Dios es el dueño, recuerde que Él es el dueño, aleluya, de todas las cosas. Dice que Él es el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No importa dónde te muevas, no importa dónde te encuentres, no importa cuál sea la circunstancia que se gira en torno a tu vida, si Dios es el dueño de todas las cosas, Dios tendrá un pozo para abrir, aleluya, para que no te falte la provisión a tu vida. Que Dios sea el dueño de todo lo que tenemos. Isaac dijo: el Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos en esta región. Él se va a encargar de que no te falte la provisión necesaria para tu vida. Amén. Él se va a encargar de que no te falte la provisión que tanto necesitas oportunamente para tu vida. Y es que, en palabras del apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4 versículo 19, puntualmente la palabra nos recuerda: mi Dios pues suplirá todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, recordemos esa figura. El hijo pródigo lo tenía todo en casa. El hijo pródigo nunca había sufrido escasez. El hijo pródigo nunca había pasado hambres. El hijo pródigo siempre tenía en abundancia. Aleluya. Pero cuando se fue de casa, cuando quitó, aleluya, lo que según él le pertenecía, se lo quitó a su padre. Aleluya. Entonces comenzó a malgastar todo hasta que no le quedó absolutamente nada. No malgastes diciendo que todo es tuyo. Mejor reconoce que todo es de Él y que tú y yo solamente somos administradores de lo que Él ponga en nuestras manos. Si Dios pone 100 pesos en tus manos, hay que administrarlos reconociendo que es de Él, que Él ha sido quien ha dado esa provisión. Amén. Vamos a gestionar, vamos a administrar, aleluya, a la luz de este principio, lo que Dios ponga en nuestras manos. Número 2, lo segundo que quiero mencionar es que otra manera en la que podemos honrar a Dios a través de nuestras finanzas es practicando la generosidad. Ser generoso es otra forma en la que nosotros podemos honrar a Dios con nuestras finanzas. Y sabe que la Biblia promueve la generosidad como una virtud importante, destacando, aleluya, que ser generoso debe de hacerse con alegría y no con obligación. Amén. ¿Por qué? Porque es una forma de agradar, de honrar a Dios, pero también es una manera en la que Dios nos bendice. Por ello, honrar al Señor con nuestros bienes es un llamado a la generosidad y a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 11 versículo 24 y versículo número 25. La Escritura nos dice lo siguiente: da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado.
Amén. La generosidad es importante y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se promueve esta actitud, esta virtud en el corazón de los hijos de Dios. De hecho, cuando Jesús se refirió a una anciana, aleluya, que dio su ofrenda en Marcos capítulo 12 versículo 41 en adelante, Jesús destacó la generosidad de esta viuda que dio, dice, con generosidad. Amén. Dio con generosidad, pero a la luz de las personas, la viuda no había dado mucho. Pero cuando Jesús pregunta, ¿quién dio más? Amén. ¿Quién dio más? ¿Los ricos? ¿Los poderosos? ¿Los que tenían grandes recursos? ¿O esta mujer? Amén. Y Jesús les dijo claramente, la que dio más fue ella, porque aquellos dieron de lo que les sobraba. Amén. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. ¿Cómo se mide la generosidad? La generosidad no se mide en cantidad. La generosidad se mide por el corazón. Amén. El generoso es generoso no por lo mucho que da. El que es generoso lo es, aleluya, porque da con el corazón. Y ¿sabe qué? La generosidad es un acto y una parte esencial de nuestra adoración a Dios. Amén. Una persona generosa es un adorador. Una persona generosa es un adorador. Yo lo entendí siendo pastor a muy temprano, a poco tiempo de empezar a pastorear. Yo entendí esto de una manera muy personal. No es que yo no diera ofrenda, no es que yo no compartiera algunas cosas, pero yo entendí esta verdad, hermanos, en mis inicios como pastor. Me di cuenta que la generosidad es un acto de adoración a Dios y es esencial a la hora de adorar a Dios, de acuerdo a lo que Cristo dice, en espíritu y en verdad. Una persona que adora en espíritu y en verdad es una persona generosa, porque es una persona que reconoce que todo lo que tiene es un regalo de Dios. Por eso el salmista decía, o el rey David lo decía en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, él decía, porque de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quién soy yo? Preguntaba versículos antes, ¿quién soy yo? ¿Y quién es tu pueblo? Amén. Para ofrecerte cosas semejantes. ¿Qué podemos hacer por Dios cuando todo le pertenece a Él? Cuando todo viene de Él. Amén. ¿Me entiende? Todo viene de Él. Cuando mis hijos eran pequeños y me daban algún regalo, yo sabía de dónde venía eso. ¿Me entiende? Mi esposa lo había comprado, aunque ellos lo habían escogido, pero mi esposa lo había comprado. Eran niños, no generaban dinero. ¿Me entiende? Y yo sabía de dónde venía ese regalo, pero me sentía honrado. Amén. Me sentía bendecido. Lo recibía con mucha emoción. ¿Por qué? Aleluya, porque era un acto de agradecimiento, un regalo. Amén. Era una expresión de amor. Pues ¿sabe qué? Aunque Dios sabe que los talentos que tú tienes le pertenecen a Él, aunque Él sabe que lo que tú tienes en tus manos es por su gracia, es por su misericordia, es por su gran... ¿Alguien lo reconoce en esta noche? Amén. Aunque Él sabe, aleluya, que todo esto el Señor lo ha puesto en tus manos. Cuando tú, aleluya, expresas generosidad, el Señor se siente honrado porque es un acto de adoración al Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Hay una razón por la que rechazamos el llamado y el desafío de ser generosos. Y es porque, aleluya, no entendemos la prioridad de la generosidad como adoración a Dios. Pensamos, aleluya, que solo se trata de cuestiones materiales y no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Pensamos que ser generosos tiene que ver con un billete, con un papel o con un bien material. Eso no es espiritual.
Eso no es espiritual, pero ¿sabe qué? La Biblia habla de la generosidad como un acto de adoración, está ligado a la adoración. Dice el salmista, aleluya, en el salmo que leíamos anteriormente al principio, el salmo que leíamos, el salmo número 96, versículo 8: denle al Señor la gloria que merece, aleluya, lleven ofrendas y entren en sus atrios, demuéstrenle a Dios, dijo el proverbista, que para ti Él es lo más importante. Y eso, mis amados hermanos, es adoración pura. Amén. Eso es adoración pura. Cuando honras al Señor con tus bienes, cuando demuestras a Dios que para ti Él es lo más importante a través de tus finanzas, eso es una adoración genuina. Eso es una adoración, aleluya, pura, porque la generosidad es adorar a Dios en acorde, quizás no de una nota musical, pero sí acorde o alineado a lo que la palabra del Señor enseña. Quiero mencionar que nuestra iglesia es una iglesia generosa. Hemos llegado hasta aquí, hemos logrado alcanzar muchas cosas. Hemos hecho la obra del Señor más allá de nuestras cuatro paredes, en diferentes lugares, levantando iglesias, apoyando ministerios, apoyando misioneros, aleluya, viendo más allá de nuestra propia necesidad. Eso es generosidad. Yo quiero que se dé un aplauso fuerte, por favor. En la pasada, aleluya, convención misionera, aleluya, extendimos, aleluya, la generosidad. Y vuelvo a decirlo, la generosidad no se mide por la cantidad que damos, la generosidad se mide por el corazón con el que se hace. Y somos una iglesia generosa. Cuando éramos pocos éramos generosos, y ahora que somos más, aleluya, podemos hacer mucho más. Ahora estoy viendo al hermano Pulido, pero cuando estábamos aquí en una de nuestras reuniones, un servicio entre semanas, si no me equivoco, esa silla donde ustedes están sentados, amén, éramos poquitos, teníamos sillas de esas de lámina, amén, y en aquellos años, hermanos, al principio no teníamos aire acondicionado. Éramos un grupito de menos de 50 personas y estábamos ahí. Yo predicaba en esa área donde está una chimenea y la gente bajaba a lo que era el área de la sala que habíamos habilitado para hacer nuestros cultos en ese momento. Y yo recuerdo que había ido a predicar a una iglesia y me emocioné mucho con esas sillas cuando me senté. Oiga, me sentí tan cómodo y yo dije, me dije a mí mismo, dije, algún día el Señor nos permita tener unas sillas como estas. Amén. Recuerdo que eso me lo traje en mi mente, y cuando me subí a predicar, bueno, cuando me puse a predicar, porque era ahí mismo, en la misma, no teníamos plataforma. Cuando tomé el lugar para predicar, antes de predicar, éramos un grupito, no sé, de algunas 15 o 20 personas. Y entonces cuando tomo el lugar, le digo a los hermanos emocionados, yo les digo, ¿saben qué? Ya vi las sillas que vamos a buscar para el futuro, cuando tengamos la oportunidad de abrir más el lugar y todo esto y todo aquello. Y así lo dije, así nada más como una especie de saludo. Y de repente vi al hermano Pulido que levantó la mano. Y entonces yo lo vi con la mano levantada y como que sí, como que no. Y le dije, ¿qué pasó, hermano Pulido? Y me dijo, yo dono 10. Y así estaba mi esposa aquí. Yo sé, siempre se ha sentado al lado izquierdo mi esposa, donde estoy yo. Pero el hermano dijo, yo doy 10 sillas. Y le dije, hermano Pulido, no estamos levantando. No estamos levantando, ¿cómo se dice? Promesa. Le dije, pero como quiera anótalo, le dije a mi esposa. Le dije, como quiera anótalo. Amén. Y fueron las primeras 10 sillas. Y esa misma noche alguien más levantó la mano y dijo, yo doy 5. Oiga, y eso no es algo que yo haga. Muchos de ustedes saben que a mí eso no es algo que me salga, ¿verdad? Levantar ese tipo de cosas. Pero oiga, y 5 y 10 y otros 2 y esto y lo otro. Oiga, esa noche se juntaron cerca de 100 sillas, si no me equivoco. 100 sillas. ¿Sabe cuánto cuestan esas sillas?
Bueno, en aquel tiempo costaban 46 o 45 con todo y envío. Ok, bueno, 40 y tantos dólares costaba cada silla, amén. Y éramos un grupito pequeño, amén. Pero ¿sabe qué? La generosidad es una cualidad, aleluya, de aquellos que buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. La generosidad es parte de nuestra adoración. Y es la forma en la que Pablo se expresa, aleluya, cuando habla de la generosidad que tuvo la iglesia de Filipo para con él. Amén. Cuando Pablo habla de la generosidad, mire lo que dice en Filipenses 4:18. No lo maneja como algo material, únicamente material. Mire lo que dice Pablo, Filipenses 4 versículo 18. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Esa generosidad que ustedes tuvieron para conmigo me han bendecido, estaba diciendo Pablo. Me han bendecido, pero note lo que dice: son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. La generosidad es adoración. Por eso Dios se siente honrado cuando tú y yo somos generosos, cuando tú y yo hacemos, aleluya, de la generosidad una cualidad, una virtud en el corazón, aleluya, en nuestro corazón. Pablo llama la ofrenda generosa como algo aroma fragante, sacrificio acepto y agradable delante del Señor. ¿Sabe que estas tres cosas, estos tres términos provienen del Antiguo Testamento? Una ofrenda, aleluya, una ofrenda de aroma fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios, son términos que provienen del Antiguo Testamento y que se utilizaban para describir los sacrificios que los adoradores ofrecían a Dios. Eran parte del culto que se ofrecía a Dios en el tabernáculo. Amén. Pero no solamente estos términos tenían que ver con términos del Antiguo Testamento. Si usted va a más adelante en el Nuevo Testamento, encontrará que este término también se relaciona con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Efesios capítulo 5 versículo número 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa generosidad, amén, que expresaba Pablo a la iglesia de Filipo, esa generosidad, aleluya, que Jesús expresó al morir por nosotros en la cruz, es una ofrenda. Y mire lo que dice Pablo: ofrenda y sacrificio a Dios como un olor fragante. Usted y yo honramos a Dios. Somos un aroma fragante. Somos un olor fragante, agradable, acepto delante de Dios. Por eso la generosidad, hermanos, es una manera en la que tú y yo podemos honrar a Dios con nuestras finanzas. Hebreos 13 versículo número 16. Voy un poco más rápido para terminar. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Cuáles? ¿Cuáles sacrificios? Cuando somos generosos, cuando somos capaces de compartir, de ir más allá de nuestra necesidad, de ir más allá, aleluya, de lo que nosotros podemos ver en la claridad de nuestros ojos, aleluya. Cuando vamos más allá, estamos siendo, aleluya, un sacrificio que le agrada al Señor. Dios se siente honrado con nuestras expresiones de generosidad. En Proverbios capítulo 12 versículo 31 dice: el que oprime al pobre ofende a su creador. Dios se siente ofendido cuando ignoramos la necesidad, cuando no somos capaces de ser generosos. Pero note, pero honra a Dios
quien se apiada del necesitado. Dios se siente honrado cuando tú extiendes tu corazón para bendecir a otro, para bendecir su obra, para impulsar la obra del Señor. No, es un acto de adoración. La generosidad es un acto de adoración. Permítame mencionar 3 cosas rápidamente. En primer lugar, ser generoso tiene como base el amor. El amor es la base de la generosidad. Alguien dijo que la generosidad no es otra cosa que amor en acción. La esencia de la generosidad está en el amor. Dios lo demostró en Juan capítulo 3 versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Nos amó tanto que fue tan generoso. Amén. Dios nos amó tanto que fue muy generoso. Yo quiero que sepas algo. Amén. Dios te ha bendecido no para que seas codicioso, sino para que seas generoso. Pero tiene que tener como base el amor. Segundo, ser generoso replica el ejemplo de Cristo en nosotros. Una persona que es generosa, amados hermanos, está llevando adelante, viviendo en su misma, en su vida, el ejemplo de Jesús. ¿Y qué nos dijo Cristo en Juan capítulo 13 versículo 15? Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La generosidad debe ser esa cualidad que nos caracterice como hijos de Dios, porque Él es generoso. En la etimología de la palabra generosidad encontramos el término gen, que tiene que ver con semilla. Amén. Tiene que ver con semilla, tiene que ver con genética. Amén. Si usted es hijo de Dios, usted tiene un gen, usted tiene una semilla de generosidad. Y el Señor dice: sigan mi ejemplo. Así como yo fui generoso con ustedes, con alguien Dios ha sido generoso. Dios ha sido generoso con usted. Dios ha sido muy generoso conmigo. Dios dice: lleven esa semilla, que esa semilla dé fruto. Amén. Una cualidad de generosidad. Pero también ser generoso ha vencido al egoísmo y al materialismo. La única manera de vencer el materialismo y el egoísmo que está tan presente en nuestra cultura actualmente es precisamente siendo generoso. Dice Mateo 6:24: nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Note que no dice no debes, dice no puedes. Amén. Es imposible. No puede suceder. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y la única manera de vencer el egoísmo, la avaricia, el materialismo, es precisamente siendo generosos. Pablo le escribió a los ricos en 1 Timoteo capítulo 6 verso 17 en adelante. Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Verso 19 dice: así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Póngase de pie conmigo, por favor. Ser generosos. Dios espera que tú y yo seamos generosos. Amén. ¿Sabe que una de las expresiones de la generosidad es la confianza? Amén. Una de las expresiones de la generosidad es la confianza. Cuando tú eres generoso, cuando tú te desprendes de algo, porque de pronto es que no me voy a desprender de esto, porque si lo hago, ¿qué voy a hacer después? Pero cuando tú eres generoso,
tú te desprendes de ese algo porque tú sabes en quién estás confiando. Amén. Es algo que Dios siempre ha querido enseñar a su pueblo. ¿Por qué le dijo a Israel? Amén. Ustedes tienen la oportunidad de que cada mañana van a salir y van a encontrar maná que yo pondré entre el campamento para que ustedes tengan todo lo que necesiten para ese día, pero no van a guardar para mañana. ¿Qué es lo que quería enseñarles Dios? Confianza, dependencia, seguridad no en el maná, sino seguridad en aquel que les daba cada día y sin falta el maná del cielo. Así que cuando yo soy generoso, yo estoy diciéndole al Señor, mientras que le digo a esta persona, ¿sabes qué? Aquí estoy, te quiero ayudar, te quiero apoyar, quiero compartir contigo. Pero a su vez le estoy diciendo al Señor, Señor, mi vida, mi futuro están en tus manos porque confío plenamente en ti. ¿Seremos capaces de decirle al Señor, estoy confiando en ti? El Salmo 37, versículo 3 al 5 dice: pero confía en el Señor, sé generoso y bueno, entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Deleítate en el Señor y así Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor todo cuanto haces. Confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. ¿Alguien lo cree? Dios es bueno. Hace prácticamente 30 años estábamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, un grupo de jóvenes ministros en un distrito, en una reunión de distrito, una reunión conciliar en Ciudad Victoria. Y recuerdo que era la última noche. Estábamos ahí porque nos habían recibido como ministros, creo que la credencial era iniciados allá en México, como ministros iniciados de la Asamblea de Dios. Y era la última noche y yo solamente tenía para mi pasaje de regreso. Y andaba con mi hermano, que también es pastor. Y resulta que cuando estábamos ahí en el servicio, Dios había ministrado fuertemente mi corazón. Y yo le puedo decir con los dedos de mi mano cuántas veces he escuchado la voz de Dios así audiblemente. Amén. Audiblemente, que sé que es Dios el que me ha hablado. Dios me ha hablado de muchas maneras, pero audiblemente se lo puedo contar con los dedos de mi mano. Amén. Pero ese día yo escuché que Dios me dijo: da todo lo que tienes. Y cuando pidieron la ofrenda, oiga, yo agarré lo que yo tenía y no recuerdo yo si le dije a mi hermano: voy a dar todo y me voy a quedar sin pasaje. Pero lo cierto es que él me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije: yo no sé, pero yo siento de parte de Dios que voy a dar todo. Y me dijo: pues a ver cómo le haces después. Imagínense, mi hermano. Amén. A ver cómo le haces después. Pero ese día yo sentí esa convicción y di lo que yo tenía. Eran 50 pesos. El pasaje en aquel tiempo, hermanos, era no sé si los 50 o un poquito menos, pero era de Victoria a Ciudad de Tampico, al puerto de Tampico. Y le di todo lo que tenía. Amén. Y cuando salimos, hermanos, yo no sabía qué iba a hacer. Yo había resuelto en mi mente, dije: bueno, pues lo peor que puede pasar es que tenga que hablarle a mi familia de Victoria que vengan por mí y me den chance de quedarme en la casa y a ver cómo le hago al día siguiente para regresarme para Tampico. Alguien me puede ayudar. Amén. Pero yo salí de ese lugar con ese convencimiento en mi corazón que había dado todo lo que Dios me había dicho que diera. Amén. Pero estábamos ahí despidiéndonos de todos, algunos felicitándonos porque habíamos sido recibidos como ministros de las asambleas de Dios. Y mientras estábamos ahí, un pastor se acerca conmigo y me dice: ¿dónde van a cenar? Y le dije, me dijo a mí, y mi hermano estaba ahí a un lado también, hablando con alguien más, y le dije: bueno, pues la verdad es que nos íbamos a ir nos íbamos a la central para agarrar el autobús. No, vénganse a cenar con nosotros. Oiga, salió la cena.
Y entonces nos fuimos a cenar con ellos. Eran varios pastores. Nosotros éramos ministros nuevos. Y ahí había la crema innata de los pastores. Y nosotros andábamos entre ellos. Amén. Y cuando estábamos ahí, hermanos, este pastor me dice, porque yo estaba en segundo año de la escuela bíblica, iba para mi tercer año, amén, o mi primer año de escuela bíblica, iba para mi segundo año de la escuela bíblica. Y cuando estábamos ahí, este pastor me dice, ¿sabes una cosa? Dios habló a mi corazón esta noche y me dijo que te pagara el segundo año de clases de la escuela bíblica. Y no quedó todo ahí, porque todavía sacó algo que traía en su bolsa y me lo entregó. Amén. Cuando nos subimos al autobús, oiga, estábamos sentados mi hermano y yo a un lado, y que agarro el dinero que me había quedado todavía y le digo, mira, Dios siempre nos gana. Dios siempre nos gana. Créamelo, nunca seremos más generosos que Dios, pero podemos seguir su ejemplo. Y hoy Él nos desafía a que lo honremos con nuestras finanzas, con nuestros bienes. Yo a veces soy un poquito exagerado, pero a mí me gusta cuidar lo que Dios nos da. Y a mí me molesta mucho, por ejemplo, que cuando Dios te da un comedor y no lo cuidas, yo siento como que le estoy diciendo a Dios, no aprecio lo que tú me diste. Si Dios te da un carro y no lo cuidas, siento que le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? No aprecio lo que tú me diste. Si Dios te da una casa y no la cuidas. Y muchas veces preguntamos, ¿y por qué Dios no me da a mí? ¿No será que Dios ya te dio y no cuidaste lo que te dio? ¿Para qué te doy algo más? No lo valoras, no lo cuidas, no me honras. Así que las bendiciones de Dios también hay que saberlas administrar. Por eso dice el Señor, hónrame con tus bienes, porque yo te los he puesto, yo te los he dado. Y si usted quiere que Dios siga derramando bendiciones sobre sus vidas, usted necesita aprender a valorar las bendiciones y cuidarlas, reconociendo que Él es el dueño de todo y yo soy administrador de todo, pero también reconociendo o practicando esa cualidad, esa virtud de la generosidad. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos ahí donde está.